quiero que vayamos a la palabra de una vez. Vamos al libro de Lucas en el capítulo 11. Lucas capítulo 11 en el verso 9 y en el verso 10. Dice así la palabra del Señor. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Vamos nuevamente a leerlo. Verso 9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Una hermosa palabra de Dios para el día de hoy. Miren, si algo a nosotros nos caracteriza en la vida cristiana es que hay, digamos, dos columnas que siempre se levantan en nuestra vida como creyentes. Una es el escudriñar la palabra. Acordémonos que el Señor dice allá en Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor nos manda a ir a las escrituras a conocer al Señor. Pero también nosotros tenemos esa otra columna de nuestra vida, que es la oración. Es decir, que nosotros somos llamados a orar. El apóstol Pablo habla y dice que debemos orar sin cesar. Es decir, que debemos orar siempre y en todo momento. La oración para nosotros debe ser no una carga, sino una bendición. Un momento donde nosotros podemos tener esa relación con Dios. Y ahí está el gran desafío. Ahí está esa piedra angular de nuestras vidas, porque a muchos de nosotros nos cuesta orar. A muchos de nosotros también nos cuesta leer la palabra y comprenderla. Pero muchos, la oración es algo que dicen: mire, tengo que orar, y la persona siente inmediatamente esa carga de decir: bueno, ¿y yo qué voy a decir delante de Dios? ¿Qué voy a orar? ¿Qué voy a pedir? ¿Qué voy a buscar delante de Dios? Y hemos tenido durante todas nuestras vidas como creyentes y en el caminar con Dios, siempre hemos tenido una y otra forma en la cual nos han enseñado y nos han dicho: mira, 5 pasos para tener una oración efectiva, requisitos para tener una oración poderosa, y en fin, llenamos cuadernos y llenamos notas de tantas situaciones que nos enseñan a nosotros, en la cual a veces no nos queda claro, o a veces solo nos queda ese insabor de que la oración es algo que para nosotros es una pesada carga. Y entonces, por eso, de una u otra manera, a veces pedimos ayuda, y no está mal. Ayúdame a orar por esta situación, ayúdame a orar por esta persona que está en una situación difícil, está enferma. Porque muchas veces, y en la gran mayoría, nos sentimos impotentes, o a veces nos sentimos indignos en la oración. Y decimos: no, yo creo que Dios, yo soy pecador, Dios no me escucha, Dios no me responde, y que sentimos que si nosotros hemos fallado, hemos pecado delante de Dios, pues lo primero que se va a ver afectada es la oración. A todos nos ha pasado de una u otra manera. Sentimos que: Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, yo fui mentiroso, yo engañé, lo que hayamos hecho. Y obviamente cuando nos acercamos a Dios, sentimos que eso que nosotros vamos a tener, ese tiempo de comunión con Dios, lo primero que nosotros sentimos es: a mí Dios no me escucha. Dios no está conmigo porque yo he pecado, porque yo he fallado. Y obviamente tengo una relación rota, quebrada, que me impide que nosotros nos podamos acercar a Dios libremente. Y es el gran reto. Y tenemos que entender que la oración es aquella puerta que Dios nos ha abierto a nosotros para que podamos tener una comunión con Dios real y verdadera. Pero estamos llenos de argumentos, estamos llenos de una serie de paradigmas,
de situaciones, de esquemas que nos han enseñado, que nos han mostrado que la oración es algo que es solamente para algunas personas que tienen una relación con Dios. A veces la gente piensa que solo los pastores, solo aquellas personas que conocen a Dios, tienen una verdadera relación con Dios. Pero una persona que no tiene un llamado, que una persona que es de pronto una persona que simplemente va a la iglesia, no tiene una posibilidad de tener una vida en oración efectiva. Y eso es una gran equivocación. Porque la oración es una bendición. La oración no es simplemente el hecho de que tú vayas a tu cuarto secreto o que tú coloques en oración delante de Dios algo en tu vida. La oración va más allá. La oración tiene un trasfondo mucho más importante y mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Por eso muchos de nosotros no tenemos efectividad en la oración. Por eso muchos de nosotros no tenemos como ese alcance, porque no entendemos por qué podemos orar, a quién debemos orar y cómo hacerlo. Entonces sentimos que de una u otra manera la oración es algo exclusivo para algunos y nos estamos perdiendo de uno de los mayores regalos que nosotros tenemos para acercarnos a Dios en nuestras vidas. La oración es una bendición. La oración no es algo que está hecho solamente para algunos. Todos podemos acceder delante de Dios en oración. No hay para Dios alguien más importante. Para Dios, en ese momento, cuando tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, y has creído en el sacrificio del Señor Jesucristo, te conviertes en hijo de Dios, y como hijo de Dios puedes entrar delante de la presencia del Señor. La oración no es algo exclusivo para algunos. La oración no es algo que tú tienes que pedir a que alguien interceda por ti. Tú puedes orar y en el lugar secreto, en tu lugar en tu habitación o donde quieras orar, puedes hacer una oración. La oración no tiene que ser una extensión de palabras. A veces nosotros creemos que las oraciones tienen que ser oraciones largas de 2 horas donde de una u otra manera intentamos convencer a Dios como si le rogáramos a Dios algo, como si Él fuera un ser lejano a nosotros, cuando no es así. Y aquí quiero compartirles todo este capítulo de Lucas. Y esto también nosotros lo vemos en Mateo capítulo 6, desde el verso 9 al 15. Y es cómo el Señor Jesucristo nos da esa enseñanza de la oración. Pero no como algo complicado, no como algo que tenemos que llenar 20, 30 requisitos para que Dios un día nos escuche. Sino que podamos nosotros, a través de la palabra del Señor, poder comprender el propósito que Dios tiene para nosotros a través de la oración. La oración no es simplemente que tú vayas y pidas delante de Dios. La oración es una invitación de amor que Dios hace para ti. Es una invitación de amor. Es una invitación, y a veces nosotros vemos y sentimos que la oración es algo pesado, algo que nos dormimos. Señor, es que me dormí, es que a mí me enseñaron que yo tengo que orar arrodillado. Yo no puedo orar sentado o no puedo orar de pie, Señor. A mí me enseñaron que yo tenía que arrodillarme. Todas esas cosas, todos esos paradigmas, todos esos parámetros que nos han enseñado a nosotros, lo único que hacen es poner una carga y poner en nosotros una serie de argumentos y pensamientos para hacernos creer que la oración es algo inalcanzable, que Dios en algún momento, en algún lugar del universo nos va a escuchar, y eso si nuestra oración salió del techo de nuestra habitación. Cuando todo eso es falso. Todo eso es falso. No, es que si a mí Dios me escucha porque yo tengo que orar 1 hora delante de Dios, o 2 o 3 o 4 o 5 horas, y ahí sí Dios me escucha. Falso, eso no es así. Si nosotros vemos las oraciones que Jesús hace, son oraciones cortas. Cuando Jesús ora, cuando llega
al lugar donde está Lázaro enterrado, allí donde está en esa tumba, Jesús no ora 4 o 5 capítulos. La oración de Jesús en ese momento fueron 6 o 7 segundos, según lo que tú puedes leer ahí. Por mucho, son 5 segundos. Le dice: Padre, gracias, porque tú siempre me escuchas. Y ora, hace una oración pequeña, corta. Y después le dice a Lázaro: Lázaro, sal de allí, sal. Y lo llama. Y Lázaro sale. A veces pensamos que tenemos que hacer oraciones infinitamente largas y bien construidas, con un léxico y un lenguaje súper espiritual para tratar de convencer a Dios. Eso no es cierto. Eso no es así. Y hoy quiero enseñarles a través de la palabra del Señor cómo nosotros podemos tener oraciones donde el Señor realmente podamos nosotros ver efectividad en nuestra oración. Pero más allá de eso, que podamos entender que la oración es una invitación de amor a una habitación donde tú y el Padre pueden estar a solas y puedes hablar con Él confiadamente. Y quiero que vayamos al verso 1 del capítulo 11, ahí mismo en Lucas. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y aquí vemos a nosotros al Señor Jesús. Dice que estaba en un lugar y estaba orando. Cuando termina de orar, se le acerca a uno de sus discípulos y le dice: Señor, queremos que nos enseñes a orar. Y miren, esto va más allá de simplemente que los discípulos querían aprender de parte de Jesús a hacer una oración. En esa época, en la época del Señor Jesús, era costumbre que los rabinos o los que tenían esa enseñanza y tenían discípulos, les enseñaran una oración sencilla para uso frecuente. Es decir, cada rabino les enseñaba a sus discípulos a orar, a hacer una oración corta. Y cada grupo que pertenecía a un rabino tenía una oración en especial, tenía una forma de orar, tenía una oración específica. Pero cuando viene este hombre, este discípulo de Jesús, y le dice: Señor, enséñanos a orar, Jesús comienza a exponerle un modelo de oración, una oración que llamamos hoy nosotros el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no es una oración para que simplemente nosotros la repitamos como sin sentido. Tiene un sentido, y en otra enseñanza voy a explicarles el significado del Padre Nuestro para que nosotros podamos comprender bíblicamente la profundidad de la oración que el Señor le enseña a sus discípulos. Pero para Jesús era importante. Dice aquí que Juan el Bautista, porque dice aquí en el verso 1, dice: como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista, como les digo, cada rabino, cada maestro de la época del Señor Jesús, o de la época que había en ese momento que estaba pasando el pueblo judío, en las sinagogas estaban cerca los rabinos, y ellos cada uno tenían su grupo de seguidores, de discípulos, y les enseñaban a hacer una oración. Y este hombre, el discípulo, le dice: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor comienza a revelarles esa maravillosa oración que es el Padre Nuestro, que pues obviamente nosotros de cierto siglo para acá lo llamamos nosotros así, el Padre Nuestro, pero en el griego, en el original que está escrito, el libro de Lucas, no se llama así. Es sencillamente que el Señor comienza a enseñarles cómo es la oración que nosotros llamamos hoy Padre Nuestro. Eso también la vemos nosotros en Mateo capítulo 6 del 9 al 15, cuando el Señor les dice: enséñanos a orar, y Él les da, es mucho más extenso esa oración en Mateo que en Lucas. En Lucas la vemos nosotros más corta, pero es la misma oración que el Señor le enseña a sus discípulos. Y es bien importante eso, es bien importante que nosotros comprendamos que la oración es un regalo del cielo. Es un regalo del cielo. La oración, vuelvo y te digo, no debe ser una pesada carga
no es un sinnúmero de cosas que tú comiences a decir para sorprender a Dios, porque a veces pensamos, y el Señor decía que a veces creemos que a fuerza de palabrería seríamos oídos. Y lo que Dios te está enseñando es que la oración es una invitación de amor para que tú puedas tener una relación íntima con Dios, una relación profunda. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y lo que significaba ese oficio sacerdotal de los sacerdotes judíos que habían sido establecidos por los descendientes de Aarón, por la tribu de Leví, que eran los sumos sacerdotes que deberían de ser descendientes de Aarón. Y dice la palabra que solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo del tabernáculo en tiempos de Moisés. Solamente podía entrar una vez ese sacerdote y hacer oración, o podía quemar, el sacerdote podía hacer quemar el incienso delante del Señor. Y obviamente ese quemar, ese incienso que estaba en el Antiguo Testamento nos representa las oraciones. Dice en el libro de Apocalipsis que nuestras oraciones se han llenado de incienso grato delante de Dios, porque eso es lo que representa el incienso en el Antiguo Testamento. Era una representación del aroma fragante que el pueblo de Dios que estaba santificado ofrecía a Dios. Eso era el incienso. Y el sumo sacerdote se acercaba al lugar santísimo, pero nadie más podía entrar a tener esa comunión con Dios. Acordémonos que aquel que está en el monte de Sinaí es Moisés. Moisés, dice la palabra, que se encuentra con Dios cara a cara. Pero nadie más podía ver a Dios, nadie más podía acercarse a Dios de una manera verdadera. No había como esa comunión íntima, sino que antes era representada con ese tabernáculo, o ya en la época de Salomón con el templo. Pero solamente el sumo sacerdote entra a la presencia de Dios a tener esa comunión con el Padre, con Dios, con el Dios eterno. Por eso nosotros vemos más adelante que el Señor Jesucristo, dice la palabra, que cuando Jesús muere hay un gran terremoto, pero dice la palabra que el velo del templo se rasga. El velo del templo de Herodes, que ya había en ese momento, pero que era el templo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca, ¿cierto? Y en el arca era donde están esos dos ángeles, que está el propiciatorio, y dentro de esa arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba las tablas de la ley. Obviamente ya en la época de Herodes no estaban estos elementos, pero sí estaba ese altar, estaba ese lugar santísimo y único donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Luego de eso había una cortina, había un velo, y en el velo luego estaban los panes de la proposición, estaba el candelero de oro, ¿cierto? Y estaba el incensario, y allí era el lugar santo, y atrás de ese lugar santo estaba el atrio, que era donde se sacrificaban los animales, las ovejas, la vaca, los palominos, todo eso. Eso era el tabernáculo como tal, o era el templo como tal. Pero miren que cuando el Señor Jesucristo muere, dice la palabra que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompe. Porque en ese momento, cuando el Señor Jesucristo muere por nosotros, y ese sacrificio es acepto delante del Padre, la sangre que el Señor Jesucristo vierte por nosotros en la cruz del Calvario, en las heridas, en los azotes, toda esa sangre que el Señor vierte, no es simplemente el hecho de pensar nosotros que Jesús muere desangrado y pobrecito Jesús. No, era necesario que la sangre de Jesús fuera derramada por nosotros. Y cuando ese sacrificio de muerte del Señor Jesucristo
se hace. Por eso el Señor allí en la cruz del Calvario dice, consumado es, ¿cierto? Porque el Señor dice, aquí soy yo el sacrificio, soy el Cordero de Dios, y ese Cordero Santo, que es nuestro Señor Jesucristo, se pone por nosotros, muere por nosotros, su sangre es derramada por completo y ese sacrificio sube delante de Dios. Y en ese momento nosotros somos liberados de la condenación, de la muerte y del pecado y de la condenación eterna que venía por nosotros a través de Adán y Eva. Cuando la sangre del Señor Jesucristo sube como ese sacrificio que había que hacer en el Antiguo Testamento, con el cordero, con la vaca, con los palominos que habían que ser sacrificados y luego quemados, así mismo el Señor Jesucristo tiene que morir por nosotros y su sacrificio sube. Cuando el sacrificio del Señor sube a los cielos, sube también esa representación de Cristo por nosotros. Es decir, Jesús lleva absolutamente el pecado de nosotros y en ese momento recibimos nosotros el perdón. Y ya no hay necesidad más de sacrificios. La palabra de Dios dice que ya no hay necesidad ni de matar ovejas, ni matar cabras, ni de matar nada por el estilo para nosotros recibir otra vez el perdón de Dios, sino que la sangre de Cristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es suficiente por la eternidad para nosotros ser perdonados y libres del pecado. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque esa es la oración. Si el Señor Jesús no hubiera muerto por nosotros en la cruz, nosotros no podríamos orar. No podríamos encontrar respuesta alguna de parte de nuestro Dios en la oración. Por eso nosotros entramos directamente al lugar santísimo, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado, nos ha limpiado y hoy podemos entrar ya no como ese sumo sacerdote que entraba una vez al año, sino que nosotros podemos entrar en oración directamente a la presencia del Padre. ¡Qué bendición es eso! Solamente había un hombre en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, que podían entrar a la presencia de Dios. Pero ahora el privilegio de entrar a la presencia de Dios se nos ha sido dada a través de la sangre de Jesús, porque en nosotros no hay condenación. La gracia del Señor Jesucristo es que esa sangre, esa muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, te dio a ti la potestad de ser hijo o hija de Dios. Tienes un título legal en la cual tú has sido adoptado como hijo de Dios, y como hijo de Dios y haber sido lavado por la sangre de Cristo, puedes entrar a la presencia de Dios claramente y sin ningún estorbo. Así que no sientas condenación cuando estás en oración, porque el enemigo, Satanás, no quiere que tú entiendas lo que hoy te estoy predicando, lo que te estoy enseñando. El enemigo quiere que tú te sientas indigno, que tú te sientas una persona pecadora, que te sientas poca cosa ante Dios y que sientas que de una u otra manera Dios a ti no te escucha. Mentiras, mentiras. Tú tienes acceso a la presencia del Señor a través de la sangre y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Su victoria, la oración que tú tienes hoy, el poder nosotros de hablarle a nuestro Dios, poder tener ese acceso directo a la presencia de Dios, fue ganado a través del Señor Jesucristo. Por eso cuando entres a orar, no mires tus culpas, no mires cuán pecador eres, solamente mira el sacrificio del Señor Jesucristo. Mira, porque tú eres calificado para ser recibido en la presencia de Dios. A veces nosotros sentimos que la oración es para algunos, no es para todos, pero tú eres 100% calificado para entrar en la presencia de Dios, no por tus obras, no por tus justicias, sino por la justicia de Dios en Cristo, que fue la muerte y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. A veces pensamos que la oración es una carga. No, la oración es la invitación de amor, porque para Dios
tú eres apto. La sangre de Cristo te ha lavado, te ha limpiado y tú puedes ir delante del Señor confiado. Si has cometido un pecado, si has fallado al Señor, Jesucristo ya pagó por ese pecado. Jesús no tiene que volver a la cruz del Calvario. Si tú fallas hoy o fallas mañana, si tú dices una mentira, si tú no oraste, si tú tuviste un mal pensamiento, Jesús no tiene que volver a la cruz por ese pecado. A veces nos han enseñado a nosotros equivocadamente que tenemos que a toda hora nosotros estar confesando y confesando y confesando pecados. Pero Dios lo que quiere es que tú puedas comprender que la victoria en tu vida, la victoria espiritual que tienes en tu vida sobre la tentación, la victoria que tú tienes sobre el pecado, sobre tus debilidades, sobre la enfermedad, quedó en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús no tiene que morir. No hay otra cosa que nosotros podamos hacer que supere el sacrificio de Cristo. Por eso, cuando enseñan en algunas iglesias, es que tú tienes que pactar, es que si tú pactas, Dios te escucha, es que si tú das esto y das lo otro, entonces tú vas a ser bendecido y vas a ser escuchado por Dios. No hay nada más falso que eso. Ya el sacrificio de Jesús fue suficiente por nosotros, fue suficiente por ti. Su sangre te ha lavado. Por eso, cuando entres a orar, no pienses en cuán pequeño eres, en cuán impotente eres para tú poder orar, o cuán culpable o condenado te sientes. Si tú crees en lo que te estoy diciendo, en la muerte del Señor Jesucristo, que pagó por ti, pagó y se presentó delante del Padre. Cuando muere, se presenta como un sacrificio vivo, como un sacrificio acepto por los pecados de cada uno de nosotros. Tú no tienes por qué estar luchando con la condenación. A veces las personas llegan a orar y se sienten sucios, se sienten indignos, pero la sangre de Jesús te ha lavado, te ha limpiado y te ha calificado para que tú puedas entrar a la presencia de Dios y decirle a Dios: Padre, aquí estoy. No es por tus justicias. Miren que la oración no es simplemente una serie de requisitos. Tú puedes entrar a orar. Tú puedes entrar a tu cuarto y comunicarte con tu Padre Celestial por la sangre que Jesús derramó por ti en la cruz del Calvario. Ese fue el pago. Ese fue el sacrificio eterno. No hay necesidad de más cosas. Si tú has fallado, pídele perdón al Padre. Pídele perdón al Señor. Pero tu oración no puede ser esa solamente. Hay personas que se quedan una hora confesando sus pecados y eso no es así. Eso no está bien, eso no está bien porque eso no nos enseña la palabra. Tú lo que tienes es, el enemigo lo que quiere es que tú te centres en ti mismo, en tus debilidades, en tus problemas, en tus luchas, en tu depresión, en tu impotencia, en esa imposibilidad que tú tienes como ser humano de cambiar las circunstancias. Señor, pero yo ¿cómo te voy a pedir una casa si yo estoy mal? Señor, ¿cómo te voy a pedir esto? ¿Cómo te voy a pedir que me sanes si yo, Señor, soy indigno de que tú me escuches? Tú escuchas a los pastores, tú escuchas a uno, escuchas al otro, pero a mí, Señor, ahí está el primer error. Cuando tú conoces el sacrificio de Jesús y lo que Jesús pagó por ti, entonces tú comienzas a entender que tú eres digno. Digno porque la sangre de Jesús te ha lavado. Por eso puedes entrar. Cuando entres a orar, no pienses en tus imposibilidades. No pienses en que no eres digno. Piensa que eres digno por Jesús, por la sangre de Cristo. Por la sangre de Jesús tú eres digno para que tu oración sea escuchada. No es porque tú tengas la elocuencia y ores en una forma y en otra y tengas una oración y recites 10, 20 versículos bíblicos y así Dios te va a escuchar. Dios te escucha porque Jesús está a su diestra
y Él pagó por ti tu pecado. Por eso tú eres digno de entrar a la presencia de Dios. Si el sacerdote en el Antiguo Testamento no era digno y ese incienso que esparcía en el lugar santo no era digno, moría, podía morir. Por eso habían como unas campanillas en el borde del sacerdote. Estaban allí como en la parte de abajo. Y todo el mundo sabía allí, los que estaban allí cerca, que si el sacerdote se estaba moviendo con el incensario, las campanitas del traje sacerdotal sonaban. Pero si llegaban a dejar de sonar las campanitas, significa que ese sacerdote había muerto, porque de una u de otra manera no era digno. Y lo tenían que sacar arrastrados como con una cuerda que le amarraban en el tobillo. Y lo tenían que sacar muerto. Acordémonos de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, allí en Lucas capítulo 1, que dice que las suertes cayeron para que él llevara el incensario. Y allí cuando estaba ofreciendo en el incensario, allí en el lugar santo, aparece un ángel y le dice que tendría un hijo. Y él no cree y queda mudo. Y cuando él sale, todo el mundo sabía que había tenido una revelación de parte de Dios. Dios te quiere escuchar. Dios te invita a orar, porque tú puedes orar porque Jesús ya pagó por ti. Porque Jesús ya te hizo digno ante el Padre. Porque Jesús tomó tu lugar, tomó tu pecado y lo presentó ante el Padre. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la paga. La Biblia dice que nosotros, por ser pecadores, merecemos la muerte. Esa es la condenación. Ese es el pago del pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero dice, mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús. El Padre sabía que nosotros como seres humanos somos malos, tenemos una naturaleza pecaminosa, que somos en nuestras propias justicias, jamás vamos a poder nosotros alcanzar esa eternidad, o podríamos nosotros tener una relación con Dios verdadera. Por eso la dádiva del Padre es Jesucristo. Jesús es la respuesta para tu vida, pero Jesús es aquel que paga por ti en la cruz del Calvario para que tú te puedas acercar ante el Padre confiadamente. Tú puedes entrar, tú puedes terminar la reunión de hoy, ponerte de rodillas o sentarte o estar parado o sentado y hablar con el Padre, y el Padre te va a escuchar. ¿Por qué? No por tus justicias, no porque hables bien, no porque ores bien o porque digas las palabras correctas. El Padre te va a escuchar apenas tú abras tu boca y le digas: Padre, aquí estoy. Amado Señor, vengo ante tu presencia porque te amo. En ese momento el trono y el gozo del Señor se abren para ti y Dios te escucha. Lo que pasa es que nosotros tenemos una falsa enseñanza de que la oración es simplemente cuando nosotros necesitamos algo de Dios, y limitamos nuestra relación con Dios cuando Dios te da o no te da. Entonces sentimos que venimos delante de Dios y que tenemos que primero hablarle a Dios, pero en el fondo nuestra intención y nuestro deseo es que Dios responda una oración a nuestras vidas. Y no está mal tener esa intención. Dios sabe, Dios no se deja engañar. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Pero sí tenemos que entender algo, y es que nosotros tenemos éxito en la oración cuando entendemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tú puedes orar, por eso es que tú puedes acercarte al Padre en oración y decirle: Padre, necesito que me ayudes. Padre, necesito tu respuesta. Y miren lo que dice allí en el verso 2 de Lucas. Dice: y les dijo, o sea, el Señor Jesús entra de una vez a orar. Y bueno, vuelvo y les digo, en otra enseñanza vamos a hablar bien del Padre Nuestro, pero quiero centrarme acá porque nosotros tenemos que entender que el secreto de la oración es entender
nuestra posición como hijos de Dios y la revelación del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas importantes. Una de ellas es entender que la oración es efectiva cuando yo entiendo mi posición como hijo de Dios. Cuando yo entiendo que soy hijo, que he sido comprado y he sido ahora hago parte de la familia de Dios. ¿Por quién? Por el sacrificio de Jesucristo. Por eso yo puedo entrar. Porque no entro como un ser humano, yo entro como un hijo de Dios a la presencia de Dios. Y eso es bien importante que tú lo puedas tener claro el día de hoy. Tú no entras a orar simplemente como un mortal más. Tú entras a orar y tu oración es acepta porque tú ahora, cuando crees en el Señor Jesucristo y aceptas el sacrificio de Jesús en la cruz por ti y has creído y lo has aceptado, dice la palabra, somos hijos de Dios. Entonces tú ya no vas a orar como un simple mortal. Tú vas a orar a la presencia de Dios como un hijo de Dios, como su hijo. Y ahí las cosas comienzan a cambiar. Porque nosotros tenemos una serie de paradigmas y de malas enseñanzas que nos han llevado a nosotros a pensar que la oración es una carga, que la oración es algo para algunos, cuando lo contrario es que tú puedas comprender que por el sacrificio de Jesús y por su sangre, tú como hijo de Dios puedes entrar delante del Padre, porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Dios no tolera el pecado, pero Jesús lleva el pecado nuestro a la cruz y muere en la cruz del Calvario, porque esa es la sentencia del pecado. La sentencia del pecado es la muerte. No hay otra forma. Acordémonos, en el Antiguo Testamento, las ovejas no se quedaban en el templo o en el tabernáculo. Las ovejas tenían que ser sacrificadas y la sangre debería de vertir allí en ese lugar, en el altar de bronce, y luego esa oveja o esa vaca o ese animal dentro del pueblo judío tenía que ser luego quemada por completo. No podía quedar absolutamente nada. Debían de quedar solamente las cenizas, igual a lo que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario tiene que vivir. Jesús tuvo que vivir los azotes, la corona, la humillación, el vituperio, y luego ser llevado a la cruz del Calvario, clavar esos clavos grandes en sus manos y morir por completo en nosotros. Cuando el centurión, cuando aquel soldado romano va y comprueba si Jesús está muerto, toma una lanza y la atraviesa en su costado y salía agua. Jesús ya no tenía sangre en su cuerpo. Jesús paga por nosotros. Jesús paga por ti, y ese pago te da a ti acceso a que puedas entrar a la presencia del Señor. Podemos entrar confiadamente. Tú puedes entrar confiadamente a orar y Dios te va a escuchar. Otra cosa diferente es a que eso que tú vas a pedirle al Señor, Dios te lo dé al otro día o al mes o cuando en su perfecta voluntad Él te responda. Pero siempre vamos a encontrar respuesta en la presencia de Dios. Nuestro Padre nunca nos va a dejar con oraciones a medias. Todo lo que tú pongas delante de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios amado y eterno, todo lo que tú pongas delante de Él, en algún momento Dios traerá su respuesta. Puede ser la respuesta que esperamos, o puede ser algo mejor de lo que tú esperas. Pero siempre Dios nos va a dar lo mejor. Tal vez eso que tú pides, tal vez eso que tú estás pidiendo en este momento, esa situación en específica, tal vez tú la pidas al Padre, pero el Padre mira más allá y te va a dar algo mejor de lo que tú le estás pidiendo. Pero nuestro Padre eterno siempre nos va a dar lo que le pedimos. Siempre, en algún momento Dios va a traer una respuesta a nosotros, donde Él va a mostrar su voluntad, y su voluntad es buena, agradable
y perfecta para cada uno de nosotros. Y eso es bien importante. Quiero leerles Santiago capítulo 4 en el verso 3. Santiago capítulo 4 en el verso 3. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Vuelvo y leo, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A veces nuestras oraciones no son respondidas porque no sabemos pedir. Y no porque, vuelvo y les digo, nuestras oraciones tienen que tener elocuencia o tienen que tener como una prosa para que Dios nos escuche. El Señor mismo lo dice ahí en Mateo en capítulo 6, que le habla a los fariseos y les dice que creen que a fuerza de palabrería podrían ser escuchados. Y a veces cogemos a orar y a orar y a orar y a orar y a hablar y a hablar y a hablar, pero eso no es la oración. La oración no es un monólogo. Tú tienes que tener una relación íntima con el Padre donde tú puedas ir delante del Padre, a adorarlo y abrirle el corazón. Por eso allí, en Lucas capítulo 11, en el verso 2, volvemos ahí, dice, y les dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Miren que lo primero que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos es, díganle a nuestro Dios, podemos acercarnos y decirle Padre. Esa revelación del nombre o del título de Padre no lo vemos en la palabra. En algunos lugares del Antiguo Testamento. Pero es el Señor Jesucristo el que trae la revelación de Padre. Porque Jesús como Hijo, nosotros en el Antiguo Testamento no lo vemos al Señor. Lo vemos en sombras, lo vemos como de una forma, de tipología. Es decir, vemos al Señor Jesús en toda la palabra de Dios, pero no vemos a Jesús revelado, sino hasta aquí, hasta nosotros, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Pero cuando el Señor viene a los suyos, cuando el Señor Jesús se encarna como Dios en el cuerpo, en el vientre de María, allí Jesús toma forma de ser humano, es decir, allí Jesús va al vientre de María y crece durante 9 meses. El nacimiento de Jesús no fue ni antes ni después, fue un nacimiento, un parto normal. No fue mágico. No es que Jesús estaba ahí de un momento a otro apareció, no, Jesús, dice la palabra en Filipenses, que Jesús estuvo en la condición de hombre. Y como tal, el Señor se hace hombre, se encarna en María, nace y el Señor Jesucristo nos revela esa relación de padre e hijo. Porque el Señor Jesucristo se identifica como el Hijo de Dios. Y es necesario que el Señor Jesucristo se revelara como Hijo de Dios para que luego nosotros, a través del sacrificio de Cristo, pudiéramos entender que somos hijos de Dios en Cristo. Que somos adoptados, como dice la palabra en Romanos capítulo 8. Somos adoptados hijos de Dios por la sangre de Cristo. Y dice, y si hijos y herederos de Dios, somos herederos con Cristo. Todo ese título de Hijo de Dios que el Señor Jesucristo tiene a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, nosotros comenzamos y podemos ser llamados hijos de Dios. Esto es muy interesante, porque eso es lo que a ti te va a dar la victoria en la oración, porque tu oración no es simplemente que tú vayas y te encierres a orar y decir 4 o 5 palabras. Tú tienes un derecho legal que no está escrito solamente en la tierra, está en los cielos, que tú puedes ir delante del Padre y hablar con Él. Tú no necesitas ningún intercesor, tú no necesitas a ningún intermediario. Todo lo que tú pidas al Padre en el nombre de Jesús te será hecho.
Y escúchame, te lo estoy argumentando bíblicamente para que tú salgas esta noche con fe y la convicción plena de que Dios escucha tu oración. Y cuando vemos nosotros allí en la oración del Padre Nuestro en Lucas capítulo 11 en el verso 2, lo primero que el Señor Jesús le dice a sus discípulos es: diríjanse a Dios así, Padre nuestro, Padre nuestro. Y tú tienes que entender tu relación con el Padre. Tú eres hijo de Dios, pero Dios te dice: dile a Dios Padre, Padre eterno. Por eso, cuando las personas hacen la oración o se hace la oración del Padre Nuestro, no es simplemente decir la palabra, es comprender por qué yo a Dios le puedo decir Padre. Dios tiene muchos títulos y nombres en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés en Éxodo capítulo 3, en Éxodo capítulo 3 Dios se le revela en la zarza ardiente a Moisés. Él le dice: ¿cómo te llamo? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Dios le dice así: yo soy el que soy. Y Dios le revela su nombre, que es el nombre en el idioma hebreo, que es Yahweh o Jehová, que ya el pueblo judío tiene que, como el nombre de Dios era santo e innombrable, no podía cualquier persona nombrar ese nombre, el nombre de Jehová o Yahvé, que está en el Antiguo Testamento. Ellos le comienzan a decir Adonai, que significa el Señor, y hacen esa combinación, y es lo que nosotros tenemos hoy como el nombre Jehová o Yahvé. Hay personas que piensan que el nombre de Jehová es por los testigos de Jehová. No, el nombre Jehová o Yahvé, en lo que van a encontrar en sus Biblias, es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y hay muchos títulos en los cuales Dios se reveló a su pueblo. Pero nosotros vemos que a través del Señor Jesucristo tenemos una relación estrecha y amorosa con nuestro Padre. Y eso es lo que yo anhelo en mi corazón que ustedes puedan entender. La oración es una invitación para que tú goces de las delicias que el Padre tiene para tu vida a través de la muerte de Jesús. Dios es un Dios personal. Está bien cuando oramos 2 o 3, dice el Señor, cuando 2 o 3 oran en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero Dios también quiere revelarse a tu vida de una forma personal e individual. Hay familias que oran juntas. Pero Dios necesita que tú tengas una relación íntima y personal con Él, porque Dios quiere enseñarte y Dios quiere derramar su amor sobre tu vida. Y eso es bien importante. Quiero leerles el libro, aquí un verso que está en Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Voy a volverlo a leer. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y esto es bien, bien hermoso, porque aquí en Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 6, también lo vemos en Romanos capítulo 8, en el verso 15, cuando dice la palabra que nosotros clamamos al Padre: Abba, Padre. Y esto es bien importante porque la palabra Abba es una palabra aramea que significa papá. Pero esa palabra tiene una connotación estrecha. Los padres allí en el pueblo judío, todavía algunos llaman a su papá y le dicen Abba. Abba. Y Abba es una relación
tan íntima, una relación tan de un padre amoroso, de un padre proveedor, de un padre tierno y amoroso con un hijo que le expresa su amor de una forma cariñosa. No significa, porque algunas personas le dicen Abba significa, o Abba Padre significa papito, o puede significar papi, pero más allá de la traducción que nosotros le demos en nuestro idioma castellano, ese Abba es una relación tan amorosa, es una relación tan estrecha, y allí en Gálatas 4, en el verso 6, dice que nosotros hemos recibido el espíritu de hijos a través de Jesucristo, con el cual nosotros podemos hablar, orar o clamar Abba Padre. Porque tu relación con Dios, no es un Padre lejano, no es un Padre que está a miles de galaxias de tu habitación. Por eso claramente el Señor aquí en el original, el Señor Jesús en su época hablaba en el idioma judío, en el hebreo, pero también había el idioma arameo. Y el idioma arameo pues era un idioma que se había desarrollado, que era parte judío y tenía otras, digamos que como otros matices, pero era un idioma rico. Y cuando nosotros vamos aquí al Padre Nuestro en en Lucas capítulo 11, cuando el Señor dice Padre Nuestro, lo que el escritor lo que quiso decir es Abba, Abba. Es decir, Dios no quiere que tú entiendas la relación de Dios como una oración lejana, porque a veces sentimos nosotros que Dios está lejos de nosotros y eso impide que tu oración sea respondida. Pero aquí lo que Dios, el Señor Jesucristo, nos está diciendo cuando le enseña a sus discípulos, les dice, miren, si ustedes quieren orar, comiencen orando, entendiendo a quién se dirigen. Y eso tú tienes que entenderlo. Tú no estás orándole a un ser lejano, frío, con una barba blanca, que está ocupado, cómo hace que el mundo no se salga de su órbita, sino es un Dios amoroso, un Padre eterno que quiere escucharte, que te ama, que tú vales tanto para el Padre, para nuestro Padre amoroso, para nuestro Padre celestial, que no había otra forma que salvarte que enviando a su Hijo unigénito. Yo quiero que tú puedas comprender esta noche y oro para que esa revelación de la palabra de Dios llegue a tu corazón y que de pronto esa venda que había en tus ojos que impedía orar hoy sea quitada. Porque tú tienes hoy el privilegio de acercarte a nuestro amado Dios, al Creador eterno. Puedes acercarte a Él no como un Dios frío, no como un Dios lejano, sino como tu papá, como tu Abba, como tu Padre amoroso, como el niño pequeño que ama y desea el abrazo del Padre, que desea esa relación, ese amor del Padre a sí mismo. Dios te ha dado ese privilegio a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo le dice, cuando ustedes oren, oren así, Abba, Padre nuestro, papito, como lo quieras llamar. Pero que tú puedas tener esa relación cercana con Dios. Dios no te va a condenar, Dios no te va a echar ni te va a menospreciar. El Señor dice que ninguno que se acerca al Señor, el Señor le va a echar fuera. A veces pensamos, pero Dios, ¿qué me va a escuchar? Dios escucha a uno, al otro, pero a mí no me escucha. Si tú vas con esa actitud a la oración, Dios no te va a escuchar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Tú tienes que llegar con una actitud de amor y de gratitud ante tu Padre y decirle, Padre, gracias por lo que hizo Jesús por mí. Gracias Dios, gracias Padre, porque hoy puedo recibir tu amor, porque hoy tú eres mi Padre. Y le dice el Señor Jesús ahí en Lucas capítulo 11, en el verso 2, dicen, oren así, le dice Padre nuestro, es decir, no es el Padre de otro.
es tu papá. Y Dios quiere que tú puedas comprender en este día que muchas veces nosotros no encontramos resultado en la oración porque no has entendido tu posición ante el Padre, tu posición ante Dios. Tú fuiste comprado por la sangre de Jesús. Por eso tú puedes llamar al Padre Abba, Abba Padre. Ese Dios amoroso, tierno, incondicional que está con cada uno de nosotros. Y eso es bien importante, que tú puedas encontrar en la palabra del Señor, puedas encontrar luz para tu vida. Esto que te estoy enseñando en el día de hoy es valioso para tu vida. Porque esa es la clave de que tus oraciones sean efectivas. Yo creo que un gran porcentaje de las personas que entran a orar o entran a un tiempo de oración no han comprendido esto. Y le doy gloria al Señor porque nos da ese privilegio y ese regalo de encontrar esa revelación de Dios a través de su palabra. Porque no es cuánto horas tú ores o dures arrodillado o parado o sentado. No son cuántas palabras tú dices delante de Dios, sino el que tú comprendas quién eres. El que tú comprendas el amor y tu posición ante nuestro Padre por el sacrificio de Jesús. Es por su amor, es por la sangre de Jesús que tú puedes hoy gozar de comunión con el Padre. Es por la sangre de Jesús, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que tú puedes entrar confiadamente ante el Padre y recibir consuelo, salud, bendición y paz para tu vida. Ahora, quiero que saltemos el Padre Nuestro y les prometo que en otra enseñanza, en otra reunión les voy a enseñar lo del Padre Nuestro, que es maravilloso. Pero quiero que saltemos ahí en el capítulo 11 al verso 5 y les voy a leer Lucas capítulo 11 en el verso 5. Dice: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Amén. Y miren cuán importante es esto. Y es el Señor. Los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. El Señor les habla allí sobre el Padre Nuestro del verso 1 al verso 4. Pero luego el Señor refuerza ese Padre Nuestro y esa enseñanza de la oración con una historia, con una parábola. Y el Señor Jesús se refería muchas veces en parábolas. Nosotros lo vemos allí en los evangelios. El Señor muchas veces dijo muchas cosas en parábolas que tenían un significado y una interpretación para que nosotros pudiéramos comprender las maravillas del reino de Dios. Y el Señor le dice: había un hombre, ¿cierto? Que dice acá la palabra que viene un amigo, dice a medianoche, va donde el vecino, digamos al amigo de otra casa, ¿cierto? Va y le golpea y le dice: miren, un amigo acabó de llegar, un amigo acabó de llegar de viaje y no tengo que darle qué comer. Y para esto, todas estas historias que nosotros tenemos que digamos que están aquí en la palabra, aquí en Lucas del verso 5 en adelante, nosotros tenemos que entender la cultura y tenemos que entender el contexto geográfico, histórico y cultural del pueblo judío para poder comprender esto. La palabra de Dios es tan rica, es tan maravillosa que nosotros debemos comprender la profundidad de la palabra para entender lo que el Señor Jesús
está apuntando acerca de la oración. Y miren, algo que es importante, y es que allí en Oriente los viajeros no comenzaban a hacer el viaje en las mañanas. Es decir, si una persona iba de una provincia a otra, no comenzaba a hacer el viaje a las 9 o 10 de la mañana, porque lo que ellos no querían era que el viaje les cogiera el sol de mediodía viajando. Entonces ellos comenzaban a salir de una provincia a otra o de un pueblo a otro, que había que hacer grandes recorridos de kilómetros, de grandes distancias. Ellos salían después del mediodía, tipo 2, 3 de la tarde, y comenzaban su viaje o su peregrinar de un lugar a otro. Entonces casi siempre esos viajeros llegaban a esa ciudad a las horas de la noche. Es decir, salían de su lugar, de su punto de partida a las 2, 3 de la tarde, comenzaban a caminar y estaban llegando a las 7, 8, 10 de la noche, ya cuando la noche estaba bien avanzada, y llegaban a esos lugares donde podían reposar o donde posiblemente habían sus amigos. Entonces el Señor le dice acá claramente que este hombre va donde su amigo, porque resulta que llegó un amigo de un viaje, de un caminar largo, y encontró que lo cogió desprevenido, porque tal vez o lo esperaba al otro día o lo esperaba dos o tres días después, y este hombre llega preciso esa noche, y ese hombre va y mira los depósitos de pan y no tenía absolutamente nada que darle. Ahora, para eso hay que entender también algo que es maravilloso, y lo sabemos, y es que en Oriente la cultura es que cuando una persona viene a visitar a mi casa, yo tengo que darle lo mejor. Y el pueblo judío, digamos, tiene esto arraigado, y no solo el pueblo judío, sino todas las naciones vecinas de Oriente, y es que por cultura, si uno va a visitar, si uno es el que va a visitar o si uno es el invitado, estas personas, el anfitrión, debe darle lo mejor, la mejor habitación, digámoslo así, el mejor trozo de comida, el mejor pan, todo lo más fresco, debe darle absolutamente lo mejor. Porque si no le da lo mejor, era deshonroso para el anfitrión. Era deshonroso y era un acto como de menosprecio hacia la otra persona. Si la persona venía y no tenía nada que darle o lo dejaba acostar en el peor sitiecito de su casa, eso era una afrenta, eso era una humillación y era un desprestigio para esa familia. Entonces, cuando una persona venía de un lado a otro, y más que venía caminando o había llegado en la noche, esa persona tenía que prepararle todo un manjar y darle absolutamente todo lo que esa persona esperaba. Miren cuán importante es que nosotros vayamos a lo profundo de la palabra y comprender ese contexto para poder nosotros ir entendiendo lo que el Señor quiere. Dice en el verso 6, dice: porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Ahora hay que entender esto. En el pueblo, digamos en Oriente, en el pueblo judío, disculpen, en el pueblo judío, las casas, digamos, de las personas humildes, las personas que, digamos, que vivían como en el estrato medio o en el estrato bajo, casi la mayoría de personas, su casa era un solo espacio. No había como nosotros ahora, que tú puedes entrar en tu apartamento y está la sala, el comedor y una pared divide, y hay otro cuarto y los baños están aparte y hay otro cuarto principal. En ese momento, en lo que el Señor está diciendo es que posiblemente la casa de este hombre era la casa de un hombre humilde, y esas casas eran un solo espacio. En la mayoría de esos espacios, digamos, era un solo espacio como tal. Los pisos no eran ni en piedra ni nada, era tierra golpeada, era tierra aplanada, y recubrían los pisos con estera o digamos como
como con plantas, como plantas secas, hojas secas, y era bien importante que ahí les colocaban, digamos, como esas bases de la casa, o a veces las hacían en caña o en paja, y esa era la base y las golpeaban, y digamos que no habían tapetes ni nada por el estilo, era tierra golpeada, en esas casas golpeada, y colocaban caña, paja o algo por el estilo para cubrir, pero era un solo espacio. Ahora, les estoy describiendo para que podamos entender el contexto. Entonces había una gran división, hacían una división, esa división era en caña, ¿cierto? O a veces era una tela, y eso dividía, digamos que los espacios de la casa en dos espacios. Había una parte de esas casas que tenía como un andencito que era un poquito más alto, ¿cierto? Y ahí alrededor se dormían la familia, alrededor, digamos, como de la olla donde ellos cocinaban, para que les diera calor en la noche, y ahí dormía el papá, la mamá, los hijos, y si tenían 9 o 10 hijos, pues todos dormían alrededor en el mismo espacio, en el piso o en esteras, ¿cierto? Lo más increíble de esto es que el pueblo judío tenía la costumbre de que, para que no les robaran los animales, en ese mismo espacio a veces metían cabras, gallinas y a veces vacas. Entonces imagínense, ese espacio era una casa donde estaban todos dormidos, donde estaba la esposa, el esposo acostados, y a veces estaba la gallina, estaban las gallinas, estaban las ovejas acostadas, y ellos ahí tenían que dormir. Entonces cuando llega este hombre en la noche a golpearle, pues obviamente ese hombre sabe que es una incomodidad completa levantarse en la noche y darle lo que necesita, porque eso significa que tenía que pasar por encima de sus hijos, que dormían bien apretados los unos con los otros, de pronto los pisaban, de pronto tenía que despertar a sus hijos, o tal vez tenía que armar el alboroto porque despertaba las gallinas, las cabras a medianoche, y eso sería terrible, absolutamente terrible. Entonces dice aquí en el verso 7, dice que aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada. Esa era otra costumbre del pueblo judío. La puerta se abría en la mañana y no se cerraba hasta la noche. Es decir, todo el día esa casa tenía la puerta abierta. Se cerraba en la noche y se volvía a abrir en las mañanas. Si una casa del pueblo judío en la época de Jesús tenía la puerta cerrada, era porque sencillamente no querían ser molestados, y estaba completamente cerrada la puerta. Entonces imagínense, por eso el Señor Jesús toma esta historia de este hombre y comienza este hombre a medianoche a golpearle y decirle: mira, llegó esta persona, necesito que me ayudes, necesito que me des, porque no tengo nada que darle. Y este hombre desde adentro, pues en una posición muy cómoda, alrededor de sus hijos, de sus animalitos, de su casa, ya acomodado, le dice: mira, ¿sabes qué? No me molestes. No me molestes, ya está todo absolutamente cerrado, yo no te voy a dar nada. Pero miren lo que dice el verso 8. Dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. No le va a dar lo que necesita por ser su amigo, sino porque es un hombre imprudente. En el original, esa palabra importunidad es la palabra sinvergüenza. Ese hombre no le importaba que las gallinas se pararan, no le importaba que las gallinas se despertaran, que sus hijos, él lo que necesitaba era algo que pudiera darle a su amigo visitante que había llegado. Y el Señor les dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, o sea, no era por ser su amigo, no había una relación, sino porque este hombre había sido inoportuno, insistente y molesto a medianoche, pero ese hombre, siendo egoísta y estando en su casa, se levantaría y le daría todo lo que necesita. Ahora, a veces nos han enseñado
que esto significa que nosotros tenemos que ser importunos con Dios. Es decir, que nuestra posición con Dios es: Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, por la mañana, por la tarde, por la noche. Pero eso no es lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí. Porque el Señor aquí, lo que el Señor Jesús nos está haciendo es un contraste. Es decir, luego en el verso 13 del capítulo 11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. En Mateo habla de las peticiones, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más dará vuestro Padre, que es bueno, todo lo que le pidamos. Entonces el Señor no nos está diciendo que tenemos que ser insistentes, aunque la perseverancia y la insistencia en la oración deben de ser claras. Lo que aquí nosotros no podemos entender es que nosotros somos inoportunos para Dios. Lo que el Señor nos está enseñando es que debemos aprender a entender que si ese hombre malo, egoísta, que ya estaba en su casa, le dio buenas cosas a ese hombre, cuánto más nuestro Padre, que es bueno, nos dará todo lo que le pidamos. ¿Ven la importancia de la posición que les digo? El éxito en la oración es cuando nosotros entendemos que para nuestro Padre no somos inoportunos. Cuando entendemos que para nuestro Dios no es un estorbo que le pidas. A veces decimos: no, yo no le pido nada a Dios, yo no necesito que me dé nada a Dios. Eso se llama orgullo. No, es que yo no le pido a Dios, yo solo le doy gracias a Dios. Eso es orgullo. Porque no quieres reconocer que necesitas algo. Y nosotros debemos dejar el orgullo a un lado y entender que nuestro Padre quiere darnos todo lo que le pidamos, porque el objetivo de nuestro Padre Celestial es que tú dependas 100% de Él, que tú puedas depender 100% en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú puedas reconocer, como dice el Salmo 23, Señor, tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Dios quiere, en su amor, en esa revelación del Padre, mostrar que Él es suficiente para ti. Por eso no te acerques con esa falsa humildad de: no, yo a Dios no le pido nada, yo le doy gracias solamente a Dios. No, Dios dice aquí en su palabra, dice luego en el verso 9, dice: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Comencé con esto al principio de la enseñanza de hoy, pero lo he dejado para explicártelo para el final, porque era importante colocar las bases correctas de la oración. Tú eres escuchado por el Padre, porque Jesús murió por ti. No porque seas un estorbo, no porque seas ese amigo inoportuno, insistente, molestón, sino porque el Padre quiere darte todo lo mejor para ti. Ve confiado en oración, ve confiado en el Señor, que Él te va a escuchar. Pide y se te dará. Si perdiste algo, si perdiste tu hogar, si perdiste a tus hijos, si perdiste tu autoestima, tu amor propio, si perdiste tu dignidad en algún momento de tu vida, el que busca halla. No es solamente pedirle al Señor, es que en muchas situaciones de tu vida hay personas que en la prueba, en el desierto, se han perdido. Busca encontrar tu identidad en Cristo. Busca que el Señor se levante en tu vida nuevamente. Busca esa identidad, esa paz que un día perdiste. Búscala en la presencia de Dios. Busca en la presencia de Dios su gracia. La oración es un regalo de la gracia de nuestro Padre eterno. Para que tú pidas, para que tú busques, pero para que tú llames y golpees. Insiste,
Hay cosas que en nuestra vida no se dan de un momento a otro. Insiste creyendo, no insiste dudando. Hay personas que insisten y entran a orar desanimados. Entran a orar ya con una actitud de derrota. No. La oración no es simplemente para que tú suplas tus necesidades. La oración es la puerta abierta para que conozcas a Dios en tu vida. Para que tú lo puedas conocer de una manera verdadera, personal. La oración no es simplemente para que tú salgas feliz y lo que tú pidas se te dé. Porque a veces nosotros miramos la mano de Dios para que nos dé el regalo, para que nos dé la respuesta. Pero Dios quiere que tú te enamores de Él en oración. Que tú puedas en oración decirle: Padre, quiero conocerte. Quiero caminar contigo. Quiero que me reveles tu palabra. Quiero tener una relación verdadera de padre a hijo. No hay más regalo para nosotros, los hijos de Dios, que tener esa fe y ese regalo maravilloso de saber que tenemos un Padre amoroso, un Padre que nos dio a su Hijo unigénito para que no nos perdiéramos eternamente. Y para que tú puedas orar y entrar a su presencia. El Señor nos coloca la parábola de este hombre molesto que llega en la noche, pero no para que sintamos que Dios nos dice desde allá, desde lejos: vete, ahorita estoy ocupado. Esa no es la enseñanza. Y que tenemos que tratar de convencer a Dios: Señor, escúchame, por favor, escúchame. No, Dios te escucha, porque tú eres su hijo. Eres su hijo, comprado con sangre. Lo que aquí el Señor te dice es: si ese hombre, siendo malo, le dio lo que ese hombre pidió, ¿cuánto más Dios te dará, que te ama, que te cuida, que envía a su Hijo por ti? ¿Cómo no te dará todo lo que tú le pidas? Pide, busca, llama. Todas las respuestas las vas a encontrar en Dios. Todas las respuestas las vas a encontrar en la gracia y en el infinito amor de nuestro Dios. No te compliques, que si oras de pie, que si cantas primero, que si cantas de último, que si lees la Biblia primero o si la lees de último, que si lees el Salmo, que si lees el proverbio antes, que si oras media hora, que si oras... A Dios no le interesa qué orden tienes. Dios no te va a escuchar si tú comienzas con esto. Dios, como un buen padre, te recibe. Como un buen padre. Tal vez no tengas el léxico, tal vez no tengas muchas frases para decirle a Dios, pero con las que tienes, el Padre te va a escuchar. Tal vez tu oración duró 5 minutos, tal vez duró 10, tal vez duró 1 hora. Dios no te mide por cuánto tiempo tú duras en su presencia. Dios no te mide si te sabes o no te sabes el versículo. Dios lo único que quiere es que tú entiendas que tú eres su hijo y Él quiere estar contigo. Cuando el niño quiere jugar con el papá no le pone trabas. El papá juega con el niño, lo alza. Tal vez el niño no entiende nada de la vida, pero el padre en su amor le da todo lo que ese niño necesita. Luego allá más adelante en Lucas dice que ninguno que pida como hijo pan, el papá le va a dar una serpiente o un escorpión. Dios quiere decir, si ustedes son malos y dan cosas buenas, ¿cuánto amor y cuántas bendiciones dará nuestro Padre, que es bueno y perfecto, a nosotros que le pidamos? Es bien importante que entendamos eso. Que tú puedas tener hoy esa convicción de que no necesitas tener una serie de parámetros para que Dios te escuche. El Padre te escucha
No por tus justicias, no por lo que sepas, sino por el amor a su Hijo Jesucristo y el amor que el Padre ve en ti por la sangre de Jesús. Nuestra relación con Dios es una relación de amor. No es una relación que sea pesada, una serie de parámetros que sean imposibles de lograr. No, en las iglesias hay personas frustradas porque no oran, porque el líder les dice que si no oraron 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas. Eso no es una relación con Dios. Una relación con Dios es cuando yo entiendo que no hay condenación para mí, que su sangre me hace acepto y puedo entrar a la habitación del amor con mi Padre, a amarlo, a abrirle mi corazón y decirle: Padre, te necesito en mi vida. En ese momento el amor de Dios se derramará sobre tu corazón. Y termino con esto en el verso 11, en el capítulo 11 de Hebreos, en el verso 6, leamos el verso 6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y con esto finalizo. Es importante que nosotros entendamos eso. A veces cuando nosotros vamos a orar, nosotros sentimos que Dios no esté ahí. Oramos más por compromiso, por hacer una oración. Pero ¿cuántos de nosotros hemos entrado a orar y salimos peor, de desanimados, de tristes, de amargados? Quiero decirte que nunca pasó nada ahí. Porque es necesario que cuando tú vayas a orar, creas que Dios está ahí, que tu Padre está ahí para escucharte, que tu Padre tiene los brazos abiertos para escucharte, para oírte. Si tú no vas con esa fe, no va a pasar nada. Tus oraciones fueron una perdedera de tiempo. Pero si tú vas con fe, si tú vas convencido o convencida, si tú vas con un corazón agradecido, con un corazón expectante a lo que Dios quiere hacer en tu vida, entonces Dios te escucha. Por eso Jesús allí en Lucas capítulo 11, en el verso 2, dice: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro, Abba Padre, Padre amado, vengo a ti y creo que tú me amas. Creo que tú tienes lo mejor para mí. Gracias por tu Hijo Jesús. No miro hoy mis debilidades, mis pecados, porque hoy los coloco ante ti, Señor, sino miro a la cruz, a ese sacrificio maravilloso, ese Jesús que murió por mí en la cruz y está hoy sentado a tu diestra. Él me dio la victoria para yo poder venir ante ti hoy, Padre, y hablar contigo. Tú no me rechazas, tú me amas, papá. Que hoy tú puedas recobrar y entender que la oración es el regalo del Padre para nuestras vidas. Es una invitación a esa habitación donde tú y tu papá pueden encerrarse, hablar el tiempo que tú creas y poderle abrir tu corazón al Padre y entregarle tus necesidades y tus luchas.